One sec. Nobody speak, please. Nobody speak. Give me just one moment. I'm just starting the YouTube transmission. Give me 1 minute, and we're good to go. Jesus fucking Christ! All right. Well, good afternoon. Buenas tardes, boa tarde. It's my great pleasure. I can still hear translation on my channel, so I will. If Luke, if you can, um, wow. So I'm not going to say very much because I'm sorry we've had a few technical problems before we started, but this is the end or of the beginning, I'm not sure, it's the end of 3 years and the beginning of 3 weeks of debates and discussions about Indigenous research methods. This is a journey that was launched by the Economic and Social Sciences Research Council, the Arts and Humanities Research Council in the United Kingdom, because the research councils wanted to understand with Indigenous and non-Indigenous researchers whether there is something we can describe as Indigenous research methods and what they bring to the study of some of the world's most important challenges at the moment. So what are the ways in which we're going to live together in the future, and how can Indigenous research methods find new answers to those big questions? You'll find details of the 3 weeks of activities, the first of 5 webinars. And you'll find all the details on the website of People's Palace Project. So please join us. Remember that these debates are going to be available for a long time afterwards. So it's not just what happens in this webinar today or in the other webinars. You can pick them up. You can look at them again in the future. But those of you who are with us live, please send your chats, send your comments, your questions, put them in the chat facility in the YouTube link, and we'll be passing them on to the different speakers. I'm not going to introduce the speakers. We have a wonderful chair for today's session. Iokini Rodriguez is a Venezuelan sociologist based at the School of International Development at the University of East Anglia, where she works as a senior lecturer in environment and development. Her areas of specialization focus on working with Indigenous communities across Latin America on issues of historical reconstruction, Indigenous environmental knowledge, local environmental management, and construction of life plans. She's been a facilitator of many intracultural dialogues, so she has the patience to be with us this evening to work via Zoom. So, Iokoni, thank you so much for being with us, and I hand over to you to mediate this debate. We have representatives from Colombia, Brazil, Ecuador, Peru, and I know it's going to be a great occasion. So thank you. Muchas gracias, Paul. Bienvenidas y bienvenidos todos a este webinar
el inicio de la serie de webinars sobre investigaciones de los métodos de investigación con los pueblos indígenas. El webinar de hoy se titula La lucha por justicia climática y es un webinar en el cual se ha invitado a 4 líderes indígenas de América Latina que tienen diferentes roles de gran importancia en la lucha por la justicia climática. Hemos tenido problemas logrando que se comuniquen con 2 de nuestras participantes, pero tenemos el placer de tener con nosotros a Patricia Gualinga del Ecuador y a Samela Aguía de Brasil, que son dos de nuestras invitadas. También teníamos estipulado tener con nosotros hoy a Liliana Armejo de Colombia y a Ketty Marcelo López del Perú. Esperamos que en el transcurso de la tarde se puedan incorporar, pero si no lo logran, vamos a tener el placer de tener para nosotras a estas 2 grandes líderes indígenas, Patricia Gualinga y Samela Aguía, que nos acompañan, como decíamos, desde Ecuador y del Brasil. Como muchos de nuestros oyentes sabrán, las mujeres en América Latina han ido adquiriendo en los últimos años, particularmente en la última década, pero con más fuerza en los últimos 5 años, una gran importancia en la lucha por la justicia ambiental y la justicia climática. El webinar de hoy vamos a estar conversando con Samela y con Patricia, por ahora, sobre sus perspectivas de este proceso de lucha. Queremos que nos compartan un poquito sobre sus propios trabajos, desde dónde, desde sus comunidades, dónde están, que nos cuenten un poco cuáles han sido sus luchas, su papel en el fortalecimiento de los derechos indígenas desde diferentes espacios y con diferentes roles, y que podamos entender un poco cuáles son los desafíos y los logros que ustedes piensan que han obtenido en esta lucha hasta ahora. Esta discusión está siendo enmarcada, por supuesto, dentro de un proceso histórico muy importante que tenemos en este momento. Se inicia pronto la COP de cambio de clima en Glasgow y tanto Patricia como Samela y sus organizaciones van a tener un papel importante en esta reunión internacional, y nos gustaría que también nos compartan un poquito en el día de hoy sus expectativas con esta gran reunión internacional. Qué bueno, estamos viendo que Ketty Marcelo López se ha podido reconectar. Bienvenida, Ketty, muchas gracias. Así que Gracias, bueno, muy mal. qué bueno que lograste conectarte. Y bueno, veamos si Liliana se logra conectar en el transcurso de la tarde. Otra cosa que quisiéramos con esta reunión es darle la oportunidad a ustedes 4, a ustedes 3, que tengan una oportunidad para hacer un diálogo entre ustedes, también preguntas que ustedes se quieran hacer una a las otras o intercambiar experiencias, también están muy bienvenidas. Hemos preparado una serie de preguntas que yo puedo iniciar el diálogo preguntándoles, pero por favor, en algún momento voy a parar la conversación para que también ustedes se puedan hacer preguntas sobre sus propias experiencias para que aprendan una de las otras sobre sus luchas. Entonces me gustaría iniciar la conversación, si está bien, si ustedes me permiten, haciendo una breve presentación de cada uno de ustedes para que nuestro público las conozca y dándoles a ustedes la palabra para que nos cuenten un poquito más de quién son. Entonces me gustaría comenzar con Patricia Gualinga del Ecuador. Patricia es una defensora de derechos humanos y derechos indígenas del pueblo quichua del Sarayaku de Perú. Ha tenido un rol muy importante en la defensa de los derechos indígenas en Perú y particularmente en la pelea en contra de actividades de explotación petrolera en sus territorios, logrando un éxito para paralizar actividades de exploración petrolera por empresas argentinas en el 2012. Y en estos momentos trabaja en un proyecto que se llama el Bosque Vivo, que es sobre una propuesta indígena de protección del territorio. Eso quisiera yo decir en nombre tuyo, Patricia, pero me gustaría que nos cuentes quizás un poquito más sobre, con unos breves 2 minutos, sobre quién tú eres, dónde estás en este momento y cuál ha sido tu proceso de lucha por la justicia climática.
Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy del pueblo Sarayaku de Ecuador, que está en el centro sur de la Amazonía. Ay, perdón, me equivoqué. Y soy parte Sí, del colectivo de lideresas mujeres que están luchando contra las actividades extractivas. Nos autodenominamos como las mujeres amazónicas defensoras de la selva. En este momento estoy cerca de Boston. Vine a recibir un reconocimiento hecho por una organización que se llama Reconocimiento por la Defensa de la Naturaleza a la Valentía y al Coraje. Entonces ya retorno mañana y hoy día, luego de este seminario, salgo para Boston. Nuestra lucha siempre ha sido por la defensa de los territorios amazónicos, la defensa del espacio donde vivimos y la lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Y gracias a esta lucha extenuante que hemos llevado por muchos años, Sarayaku, especialmente mi pueblo, logró ganar un juicio en la Corte Interamericana del Estado de Ecuador por violación a derechos humanos. Hemos logrado frenar varias rondas de explotación petrolera en nuestros territorios. Pastaza todavía es una zona donde no está devastado, donde todavía se puede decir que podemos respirar un aire limpio, donde la selva en su mayoría está intacta y donde los pueblos y nacionalidades indígenas lo seguimos defendiendo con nuestras vidas, luchando ante nuevas intromisiones de intereses de explotación en territorios de los pueblos indígenas. muchísimas gracias, Patricia. Me gustaría entonces darle el paso a Samela Aguía del Brasil. Ella es una joven indígena, también luchadora por la justicia climática del Brasil. Se ha caracterizado por ser una influencer, trabaja mucho con Instagram y otros medios de la web para haciendo eh, reconocimiento de la lucha por los pueblos indígenas y generando la voz, alzando la voz sobre todo entre la juventud indígena global. Nos gustaría, por favor, Samela, por favor, que te presentes y nos cuentes brevemente un poco de cuál es tu papel en esta lucha por justicia climática. Muchas gracias. Oi, gente. Eu sou a Sansa Teremaué, sou indígena do povo Sateremaué. Eu sou daqui de Manaus, no Amazonas, na região norte do Brasil, na Amazônia brasileira. Faço parte de uma associação, que é a Associação de Mulheres Indígenas Sateremaué. Eu sou ativista ambiental de um grupo de ativistas aqui no Brasil chamado Greve pelo Clima Brasil, que foi um grupo que iniciado pela Greta em outros países e no Brasil é Greve pelo Clima. E sou estudante de biologia também na Universidade do Estado do Amazonas, que é o estado onde eu vivo aqui na região norte. E sou jovem comunicadora indígena. Eu atuo na Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, e na Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a AMIGA, como jovem comunicadora. E nesse trabalho que nós fazemos o papel de levar essas causas importantes, que é a questão ambiental, questão de direitos indígenas, nas mídias sociais, utilizando a internet como uma ferramenta de luta e resistência. E dentre outras pautas que vem acontecendo aqui no Brasil e que a gente vai discorrer durante a nossa live. Muchísimas gracias, Samela. Y nos gustaría entonces darle el paso a Liliana Armejo de Colombia, perdón, a Ketty Marcelo de López de Perú. Ella trabaja en la ONAMIAP, expresidenta de la ONAMIAP, y me gustaría que nos cuentes también brevemente un poco cuál es tu papel en la lucha por la justicia climática. Muchas gracias, Ketty. Bueno, buenos días con todas y con escuchando. Saludar a Alicia, saludar a su compañera de Brasil y a todas. Bueno, mi nombre es Marcelo López, soy asháninca de la Selva Central. Soy coordinadora nacional de la Organización Nacional de Mujeres, de las mujeres ashánicas de la Selva Central. Trabajamos activos de nuestros derechos de la los pues
Entonces, defender medistas de los territorios. Entonces, como organización es importante eso también, ¿no? Que es parte también, estamos compartiendo nuestros pueblos. Gracias. Sí, gracias, Kete. Sí, sin duda es de grandísima importancia compartir las experiencias entre los pueblos indígenas de la región porque hay muchos aprendizajes y puntos comunes en esta lucha que es importante socializar para salir fortalecidos en el camino. Hay grandes desafíos también. Muy bien, muchas gracias a todas por sus introducciones. Nos gustaría un poco comenzar la conversación para entrar ya más a profundidad sobre su propio trabajo, conociendo sus perspectivas de por qué creen ustedes que ha sido tan eh, se ha hecho tan visible el rol de la mujer y tan prominente el rol de las mujeres indígenas, en realidad el rol de las mujeres en general en América Latina por la justicia ambiental y justicia climática, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha vuelto en tiempos recientes tan importante el papel de la mujer en la justicia climática y justicia ambiental y por qué ha tenido tanta prominencia? Sería interesante conversar la conversación con esto. Yo veo que Samela está moviendo la cabeza con interés con esta pregunta. ¿Nos quisieras conversar, Samela, por qué crees tú que en este momento es tan importante el papel de la mujer en luchas climáticas y qué ha pasado que nos hemos vuelto tan visibles? Nós mulheres entendemos o nosso território como o nosso corpo. A terra, ela se assemelha a uma mulher porque é ela que dá a vida e dá os frutos, e a juventude são as sementes, a juventude indígena são os frutos dessa luta, dessa luta constante que nós sofremos aqui por território, pela natureza. Então, a gente assemelha o território como uma mulher, porque é a mulher que dá vida, a mulher que dá luz, a mulher que cuida, e nós nos assemelhamos a isso. E, consequentemente, a luta por território é a luta pelo meio ambiente, é a luta por não haver mudanças climáticas. E nós, mulheres, estamos totalmente engajadas nessa luta. Nós estamos na frente desses movimentos. Aqui no Brasil, nós temos várias lideranças femininas, que são as principais que estão na frente na luta pelo direito dos povos indígenas, como Soninha Guajajara, Célia Chacriabá, o Alapiti, Alessandra Corap Munduruku. Então, são mulheres que estão na frente, que dão a cara a tapa na luta pelo território, na luta por moradia, por dignidade, mediante a tantas atrocidades que nós viemos sofrendo. Contra o desmatamento, contra o garimpo, contra o arrendamento de terra. Então, nós, mulheres indígenas, aqui no Brasil nós fizemos já 2 marchas, a Marcha das Mulheres Indígenas. A primeira foi território, nosso corpo, nosso espírito. E foi muito forte, porque as mulheres, elas são pertencentes, são do território. A gente vê o território como uma mulher, como uma mãe. E a segunda foi mulheres originárias, reflorestando mentes para a cura da terra. Então, nós somos as originárias desse país. Esse país se originou de nós, de mulheres indígenas. E nós estamos reflorestando a terra. E nós acreditamos que nós, mulheres, somos a cura da terra. Tanto é que nós vemos o protagonismo feminino no movimento indígena do Brasil totalmente recorrente. E nós nos inspiramos umas nas outras. Sí. Sigue Samela, continúa. ¿O quieres que le damos paso a Patricia? Samela, disculpa, ¿tú querías agregar algo más? No, perfecto. No. Entonces sí, Patricia, nos gustaría darte entonces el paso a ti para que nos comentes
¿Cuál es tu opinión con respecto a la pregunta de por qué las mujeres indígenas en América Latina han adquirido tanta importancia en tiempos recientes en la lucha por la justicia ambiental y la justicia climática? Muchas gracias. Yo creo que las mujeres siempre estuvieron presentes, aunque no visibles, en la lucha por el territorio, en la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, pero nunca hablaron con su propia voz. En los últimos tiempos han logrado expresar con su propia voz lo que sienten, cómo son impactadas cuando una industria extractiva entra a su territorio, qué es lo que pasa con su familia en lo social, en lo ambiental. Y ellas han querido ser protagonistas de su propia historia. Y por eso han alzado la voz. Por lo menos en Ecuador, las mujeres amazónicas de la selva dijeron, nos unimos las lideresas y vamos a decirle que nosotros no queremos extracción en nuestros territorios. No queremos que haya explotación, no queremos que violen nuestro cuerpo, nuestro territorio. Y así es como han logrado alzar la voz. En Sarayaku, por ejemplo, el no definitivo a la extracción petrolera y no pensar en negociación nace de las mujeres, porque estamos en contacto con la tierra, porque tenemos esa sensibilidad de sentir en lo más profundo todo lo que viene, todo el peligro, todo lo que conlleva una destrucción de un territorio de un pueblo indígena, la destrucción de un territorio amazónico. Y eso ha hecho que en los últimos tiempos la vocería de la mujer se empiece a escuchar. Aún falta, porque todavía es difícil romper varios esquemas culturales, esquemas de justificaciones que a veces no vienen al caso, pero aún falta que se escuche más la voz y la presencia de la mujer. Pero hemos logrado que en poco tiempo nuestras voces empiecen a escucharse, nuestro sentimiento empiece a aflorar públicamente. Y eso creo que ha pasado en los últimos tiempos y hay que seguir fortaleciendo a las lideresas jóvenes, a las lideresas de base, y ese es el trabajo que nos ha tocado a algunas de nosotras. Perfecto, excelente. Muchísimas gracias, Patricia. Ketty, quisiéramos seguir contigo, pidiendo que por favor, yo sé que porque estuve leyendo un poco de tu hoja de vida y tu experiencia en el trabajo por la defensa de los derechos indígenas en Perú, y sé que uno de tus grandes desafíos ha sido un poco la lucha interna, superando esos desafíos que mencionaba Patricia, que todavía existen. Internamente, si nos pudiese comentar para aquellas personas que no conocen mucho de cuáles son los grandes procesos de lucha internos, no solamente externos, que tienen los pueblos indígenas para avanzar en el logro de sus objetivos. ¿Cuál ha sido tu experiencia superando esos desafíos internos y cuáles son, por favor? Lucha por ser visibles, mujeres. ¿Se me escucha? Sí, ¿Se escucha? ¿No? sí, Bueno, sí, perfecto. ya comparto lo que estaba diciendo la hermana Patricia, ¿no? Que nuestras luchas siempre han estado ahí, siempre hemos estado, sino que siempre ha sido invisibles. Pero ¿cuáles son los retos que las mujeres enfrentamos para poder aparecer, para poder ser visibles? Empieza desde nuestros mismos hogares, nuestras comunidades. Aún la brecha es grande. Cuando una hermana quiere asumir un cargo desde la comunidad, la primera oposición empieza en casa. ¿Por qué has asumido ese cargo? Es una pérdida de tiempo. Y a ver si llegas a ser jefe, o en mi comunidad lo llaman jefe o jefa de tu comunidad, eh, ¿no? O sea, tú eres como mujer, mamá, también hay que equilibrar estos roles para poder capacitar también, ¿no? Para fortalecer esas capacidades que tenemos. Eh, Muchas veces cuando vamos a los siempre tenemos que ir con nuestros niños. Yo siempre hago la comparación que si una mujer va a quedarse 2 o 3 días, tiene que dejar todo listo, los animales, los niños dónde van a comer, qué van a hacer, y regresas y tu casa encuentras todo desordenado. Pero cuando el hombre va a ir a capacitarse, agarra su morral, se va y regresa y todo está bien. Entonces, sí hay grandes desafíos que hay que enfrentar. Empezamos en casa, la comunidad, la organización, donde las mujeres también hemos luchado bastante para que nuestras voces sean escuchadas. Muchas veces cuando llegamos a ocupar cargo en organización territorial, mixta, siempre nos dan el área de educación, el área de salud, no te dan
territorio, no, eso no es para las mujeres. Entonces también ahí viene otro tema de enfrentarnos, de hacer comprender a los compañeros con quienes trabajamos, porque cuando venimos desde las comunidades, nuestras organizaciones mixtas, siempre vamos a enfrentarnos con compañeros, ¿no? Que hay que ir poco a poco sensibilizando. Entonces, son estos retos, ¿no? Nosotras hemos tenido la oportunidad de trabajar los estatutos comunales, que son normas internas que tienen las comunidades, los estatutos, para poder incorporar un 30% de participación de las mujeres en las juntas directivas comunales, ¿no? Y ahí siempre nos han dicho que sí, que queremos que haya participación de las mujeres, pero las mujeres no tienen tiempo, no están capacitadas, no hablan. Entonces, como organización de mujeres también se nos presenta un doble o triple reto. Ya estamos ahí, ya está la presencia, ahora cómo hacemos para la participación. Entonces, sí, es todo como una doble formación, pero también, como digo, de nuestros roles de mujer desde nuestros hogares es un poco difícil, ¿no? Pero poco a poco, o paso a paso, vamos sacando promoción de lideresas, promoviendo la participación de las mujeres. Pero nosotras tenemos que pagar un derecho de piso, es como una escalera que vamos subiendo. La directiva comunal, luego la directiva de la federación, y son pocas acá en Perú las que han ejercido. Por ejemplo, la Organización Nacional Amazónica nunca tuvo una presidenta mujer. La organización regional sí una vez o alguna que otra, pero es difícil que las mujeres sean presidentas de organizaciones. Para eso tenemos que organizarnos. Nosotras nos hemos organizado como mujeres para prepararnos y para poder participar en estos espacios mixtos, y aún así no ha sido bien entendido, diría yo, por compañeros, ¿no? Entonces, sí se presentan varios retos que hay. Interno. Patricia, sabemos que tienes que irte pronto, entonces quisiéramos aprovecharte a lo máximo antes de que te nos vayas. Sabemos, Patricia, que tú has tenido también amenazas de vida, has sido una de las tantos líderes de nuestra región de América Latina que ha sufrido de la violencia y amenazas de muerte por parte de grupos de poder para tratar de aplacar tu proceso de lucha. Entonces, sabemos entonces que no solamente hay desafíos internos en las propias comunidades para hacerse visibles, sino también hay una opresión por parte de la sociedad mayoritaria para que las voces de las mujeres no se hagan visibles. ¿Nos pudiese comentar un poco cómo ha sido esa experiencia y qué otros desafíos a nivel ya de leyes, de estructuras del Estado, de la manera como está conformada el Estado, el sistema político en Ecuador, cómo les limita eso a ustedes como mujeres para poder avanzar en su proceso de lucha por la justicia ambiental y climática? Sí, realmente no fui la única que recibió amenazas de muerte. Fuimos 5 mujeres y al final terminaron quemando la casa donde nos reuníamos. Y esto es debido a que empezamos a alzar la voz en el 2013. Empezamos a denunciar todos los atropellos que han sido víctimas, las mujeres que hemos sido víctimas, también las nuevas concesiones de petróleo, y empezamos a decirlo públicamente. Entonces, primero nos siguieron juicio, demandas por terrorismo y sabotaje, que era el delito al que se nos acusaba. Y segundo, como no había pruebas para ese tipo de argumentación, viendo que nosotras estábamos como siempre pronunciándonos sobre el tema, es que nos empezaron a amenazar de muerte, rompiendo los vidrios de la casa, quemando la casa de reuniones, tratando de amedrentarnos. Creo que el objetivo era callarnos como mujeres y obviamente eso con una actitud de violencia. Nosotros jamás hemos ido con actitudes de violencia, hemos ido con actitud de paz. Las mujeres amazónicas han ido cantando, contando historias, llamando a la paz, pero sobre todo al respeto de los territorios de los pueblos indígenas. Y eso no les agradaba a los grupos de poder. Y yo sé que las amenazas no vienen así nomás.
contra los únicos que habíamos hablado fuertemente es contra las industrias petroleras y contra la violación de los derechos que el mismo gobierno de turno ejercía hacia los pueblos indígenas. Entonces, eso no les agrada, somos un obstáculo, somos un estorbo para ellos en ese sentido, y trataron de desmembrar esto. Pero las mujeres nos hemos unido para no estar solas. No somos una organización jurídica como son las organizaciones nacionales, somos un colectivo que estamos de varias mujeres líderes de distintas organizaciones que alzamos la voz. Y tampoco les ha gustado esto a las organizaciones tradicionales. Dicen, ¿y ahora por qué estas mujeres quieren reunirse? ¿Qué les falta? ¿Cómo así que se les ocurre reunirse? Tanto así que nuestro colectivo alzó la voz para que por primera vez vaya de candidata una mujer a la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas. Y pusimos en la discusión nacional de los medios, de las organizaciones, pero no fue suficiente, porque el premio consuelo para las dirigencias que ahorita está de moda en Ecuador es la vicepresidencia o la dirigencia de la mujer. Y a pesar de que luchamos fuertemente, vimos que todavía era difícil romper esa estructura también dentro de nuestras propias organizaciones. Fue muy doloroso ver que todavía estaba tan fuerte esta situación, en que nosotras, por haber alzado la voz como lo hicimos y por haber puesto dentro de la opinión pública, tampoco éramos muy bienvenidas en toda esta situación. Sin embargo, alguien tenía que hacerlo y nuestro colectivo estaba dispuesto a arriesgarse a alzar la voz. Y ahorita estamos cuestionando de que si bien ponen a una mujer en la vicepresidencia, si llega a faltar el presidente, es la vicepresidenta la que tiene que asumir, porque han puesto de adorno y cuando pasa algo al presidente le dejan a otro dirigente, hombre, porque según el criterio es de que necesitan una imagen de fuerza. Alguien tiene que tener fuerza y la mujer no lo puede hacer, y por más que se ha demostrado capacidades. Entonces yo creo que en ese sentido también tenemos esas luchas propias a nivel interno, pero tenemos una lucha que es mucho más fuerte, que es defender nuestros espacios territoriales tan ambicionados por industrias extractivas, petróleo, minería, madereros, y una lucha para tratar de que de alguna manera respeten todos los derechos que están establecidos en el Convenio 169, en la misma Constitución, todos aquellos derechos que se ha ganado con mucho esfuerzo y que es tan difícil que lo cumplan en nuestros países. Entonces es una lucha por exigibilidad de derechos, por respeto a las mujeres, para que haya una presencia fuerte y reconocimiento, no un reconocimiento gratuito, un reconocimiento porque lo hemos demostrado, creces nuestras capacidades. Nosotros somos muy estructuradas y a la vez somos muy serias y además bien radicales. Cuando decimos no, es no. No andamos pensando en negociar el territorio, no andamos pensando en vendernos. Eso es lo que no les gusta de nosotros. Que decimos, respeta el territorio, no a las petroleras, no a las mineras, y aquí estamos para decirles eso de frente. Y entonces, esa es nuestra forma de luchar, y eso ha tenido consecuencias, amenazas, muchas veces discriminación, tratar de minimizarnos o tratar de callarnos, pero aquí estamos, o sea, no vamos a callar. Hay más jóvenes que empiezan a surgir y no se van a callar. Y ese es el trabajo que hemos empezado a hacer y lo vamos a seguir haciendo. Excelente, eso me da pie para hacer la pregunta que tenía en mente para Samela como joven indígena. ¿Cuáles crees que son los desafíos para la juventud indígena de Brasil y de América Latina en general para poder fortalecerse en este proceso de lucha? ¿Con qué se encuentra la juventud en este momento como desafío principal para poder participar en este proceso? Enquanto juventude indígena no Brasil, nós estamos nos fortalecendo e criando uma rede de jovens comunicadores indígenas. Nós acreditamos que, enquanto jovens, nós podemos ser protagonistas das nossas histórias. Nós mesmos falar por nós mesmos, dentro da nossa comunidade, de dentro da nossa aldeia, o que está acontecendo. Nós mesmos falar para as pessoas qual a nossa luta, quais são nossas vivências, nossas especificidades,
tempo, pessoas já falaram por nós. E agora, com o uso das mídias sociais, nós temos essa oportunidade de falar para as pessoas o que está acontecendo na nossa aldeia, quais são os ataques que nós estamos sofrendo, qual a importância do meio ambiente dentro da nossa comunidade, de que forma as mudanças climáticas vêm afetar no nosso dia a dia. Então, e é muito importante que os jovens eles estejam nessa frente, porque nós nos sentimos pertencentes da luta. A gente sempre vê as lideranças mais antigas, nossos caciques, nossos tuxauas, as lideranças mais velhas na luta, nos espaços de falas importantes, mas agora nós estamos aí também nesses espaços, com as nossas vivências, com a nossa experiência. Mesmo nós sendo jovens, nós temos muito a contribuir. E o uso dessas mídias sociais, que é o que a gente faz, ela alcança lugares muito distantes. Muitas pessoas de fora do nosso país, de fora do Brasil, já sabem o que acontece dentro do nosso território, sabe o que está acontecendo dentro do Brasil, todas as questões políticas, todas as questões de luta, de direito, de resistência que vem acontecendo aqui. As pessoas elas já sabem, porque nós estamos investindo em mídias sociais e que essas pessoas possam saber de fato o que acontece com a gente, de fato o que acontece com todos os nossos 305 povos que falam 274 línguas, com toda a diversidade, todas as atrocidades que acontecem através das nossas mídias sociais. E muito dessas mídias sociais são feitas por jovens que fazem a cobertura, que fazem os textos, que fazem as fotos, que fazem os vídeos, que fazem as imagens. Só a juventude indígena sendo capacitada para que as pessoas conheçam um pouco dos povos indígenas e saibam de fato o que está acontecendo na nossa aldeia. E assim a gente está fortalecendo. E assim os jovens indígenas estão tomando esses espaços. A nossa ferramenta agora é as mídias sociais, é a fala, é a internet. Por muito tempo, nossos anciãos eles já lutaram da forma que podiam. E nós estamos lutando agora da forma que nós conseguimos, da forma que nós podemos. E nós encontramos nas mídias sociais, na tecnologia, essa forma de resistência. Mas sem perder a nossa cultura, sem perder a nossa identidade, sem perder a nossa língua. E mostrar para as pessoas mesmo, quebrar estereótipos, quebrar paradigmas, quebrar preconceitos em relação aos povos indígenas. É assim que também nós lutamos por conta das questões ambientais. É assim também que nós lutamos a favor da preservação do meio ambiente e contra as mudanças climáticas, porque nós estamos falando o que está acontecendo aqui. Eu, Samela Sateré Maué, moradora da Amazônia brasileira, de Manaus, do Amazonas, estou falando o que está acontecendo aqui. E é grave, é sério, as pessoas precisam ouvir da voz de uma mulher indígena da Amazônia o que está acontecendo realmente. Não são as grandes pessoas, as grandes empresas que causam grandes impactos ambientais que têm que falar sobre povos indígenas, sobre a Amazônia, o que é bom, o que não é bom, o que vai impactar, o que não vai impactar. Somos nós que sofremos na pele todos os dias os efeitos das mudanças climáticas, é que temos que falar para essas pessoas o que afeta e o que não afeta, porque só nós sabemos o peso, só nós sabemos a dor, só nós, o povo Yanomami, que está perdendo suas crianças. É o povo Munduruku que está tendo o rio, o principal rio, todo sujo de mercúrio, sendo contaminados. Somos nós que vivemos na pele isso. Então, nada melhor do que nós, jovens, indígenas, nas mídias sociais, falando das nossas vivências, das nossas lutas diárias. Espectacular, sí, maravilloso, Samela, cómo están utilizando cada vez más los jóvenes la tecnología para hacer sus historias visibles a través de los medios. Me gustaría preguntarle a Patricia antes que se nos vaya y después a Ketty, así como sentimos que Samela está compartiendo con nosotros esta historia de una estrategia que están utilizando, que les está funcionando y obviamente les da fuerza para seguir en la lucha. Si nos pudiesen compartir, Patricia, una experiencia que hayas tenido también que haya sido positiva, que te da fuerzas para seguir en este proceso. Bueno, yo sé que cuando uno se propone, sabe que está haciendo lo correcto, es capaz de hacer cosas increíbles. Nosotros, como pueblo indígena quichua de Sarayacu, en el 2003 empezamos a una demanda al Estado de Ecuador por violación a los derechos de nuestro territorio. Y en esa fecha nadie nos creía. Nadie decía, ¿qué les pasa? Les van a matar. No se puede luchar contra las transnacionales extractivas.
Nos fuimos en contra y dijimos, no, si no lo intentamos, nunca lo sabremos. 10 años más tarde, en el 2012, el Estado de Ecuador fue condenado por la Corte Interamericana por violación a los derechos del pueblo sarayaco. Obviamente pasaron tantos años donde tuvimos que estar en audiencias en la Comisión Interamericana en Washington, en la Corte Interamericana en Costa Rica, manteniendo ante la opinión pública, haciendo ver que Sarayaku era un pueblo que era de paz, que era de cultura, que podía contribuir, y así lo logramos. Entonces, yo creo que hay que atreverse. Ahora, igual, para poder incidir en la COP de París, nosotros dijimos, vamos a llevar una canoa y haremos navegar en el río Sena, y nos dijeron, ¿cómo van a hacer con un árbol? Y les dijimos, no sabemos, pero ya vamos a iniciar desde ya. Trabajamos un año para llevar una delegación grande de indígenas de Sarayaku, la canoa acompañada, que se llama la canoa de Quindichalua en Quichua, que es como el pez colibrí. Nos costó un montón de esfuerzo, muchos días sin poder dormir bien, muchas noches, pero logramos. Claro, no navegamos en el Sena porque la autoridad de puerto no nos permitió, diciendo que había grandes barcas, pero nos hicieron navegar en el ramal y llegó a la cumbre de los pueblos, al evento paralelo de la COP. Ahí llegó la canoa para decir, aquí estamos presentes los pueblos indígenas, con propuestas como la selva viviente, con cosas que tienen que buscar soluciones, no solamente parches, no solamente pensando en negocios, pero soluciones reales en combate al cambio, a esta crisis climática. Y hemos hecho, ahorita va a ir una delegación de jóvenes a Glasgow. Y son jóvenes que van a ir a decir lo que nosotros hemos llevado en todos estos procesos. Mujeres jóvenes, hombres jóvenes, que van a estar participando en los webinars hablando cuál es la cosmovisión propia de los pueblos indígenas que puede contribuir a la solución de la crisis global climática, desde los pueblos indígenas, desde la selva viviente, desde el reconocimiento de que la naturaleza es un ser vivo, consciente, sujeto de derecho. Y que eso tiene que ser incorporado. Y desde esa visión tan profunda, tiene que haber cambios profundos, porque estamos en un punto de no retorno. Entonces, yo creo que es atreverse, hacer las cosas, no quedarse quietos y animarse. Y eso nos tiene siempre con fuerza. Qué bueno, excelente. Y Ketty, ¿tú tendrás algún ejemplo que nos puedas compartir también de un logro importante que te mantiene fuerte en la lucha? Desde el Perú. Que vamos, yo siempre lo llamo este río de luchas, vamos remando contra la tempestad. Uno de los logros ha sido el país luchar para que las leyes de despojo territorial. Había que conversar con los parlamentarios, con los líderes de bancadas. Entonces, la unión de los pueblos haya sido importante, de los líderes nacionales. Hemos tenido que hablar bancada por bancada para que en el pleno que iban a llevar esta ley lo deroguen, no lo manden al archivo. Sí, eso hemos logrado en el año 2006, derogar el decreto legislativo 33 que el Parlamento derogó, pero no fue porque de pronto le haya simpatizado nuestra agenda como pueblos, sino que había una pelea entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esta propuesta era desde el Ejecutivo, entonces el Ejecutivo. Es una de las cosas, ¿no? Igual que cuando la Amazonía se le también en el año 2009, estuvimos ahí frente, ¿no? Las mujeres, ¿no?, amazónicas, ¿no?, desde nuestras organizaciones. Entonces, día a día para nosotros, porque viene la ley desde los estados, ¿no?, promueve estas leyes de despojo total, condiciones. Entonces hay que estar siempre atentos, analizándonos, buscando qué hacer, incidencia para que poder conversar en cuenta nuestras agendas. Y bueno, es una de las cosas que podría. Excelente.
Sí, bueno, sabemos que en América Latina se han hecho unos logros sin igual en otras partes del mundo en el reconocimiento de los derechos indígenas y en modificaciones a los marcos legales para dar más propiedad y más reconocimiento legal a los territorios, que es un logro sumamente importante, cambios en las legislaciones, en los marcos legales y políticos. Así que sí hay grandes cosas por las cuales estar sumamente contentos y logros que mantienen a la gente con optimismo, ¿no? Em, Patricia, tú comentabas que existe la necesidad de adecuar todas las conversaciones globales sobre el cambio climático a la misma cosmovisión de los pueblos indígenas. Y me pregunto si valdría la pena, en el marco de este conversatorio sobre la lucha por justicia climática, que nos compartan un poco las tres, pero obviamente estoy bastante preocupada porque te nos vas a ir, entonces quiero comenzar contigo antes de que te vayas, pero después me gustaría que tanto Samela como Katie también nos comenten eh, ¿qué significa justicia climática? ¿Cómo la definen? ¿Es un concepto que les es afín o les genera algún tipo de resistencia desde el punto de vista de una perspectiva indígena? ¿Cómo es ese tema de justicia climática? ¿Cómo les suena? ¿Es suficiente? Bueno, yo creo que si le preguntan a las bases indígenas, cuando digan justicia climática no lo van a entender. Para gente que estamos andando acá, sabemos que que está bastante utilizado como un reconocimiento de las desigualdades que existen dentro de los contextos de la lucha y del tema de las decisiones políticas que afectan a territorios de los pueblos indígenas. Entonces, tal vez no es nuestro término, tal vez es una cuestión que hemos escuchado externo y tratamos de entender que es la forma de referirse a ciertas desigualdades de nosotros. Pero obviamente, sin enredarnos mucho en términos, nosotros sabemos que está ocurriendo algo grave, que es una crisis climática y que está afectando directamente a los pueblos indígenas y que afecta a todos y que nosotros hemos tenido consecuencias graves de inundaciones, de sequías también en ciertos lugares y estamos soportando el desequilibrio que hemos notado en los últimos años. Y eso para nosotros es una crisis que realmente tiene que ser tomado en cuenta dentro de las discusiones globales y a nosotros nos preocupa que estas discusiones sobre crisis climática, sobre la justicia climática o que los gobiernos solamente estén pensando en el negocio y no estén buscando soluciones reales adecuadas y que no estén tomando sobre todo la visión que nace desde los pueblos indígenas, que siempre han estado ahí defendiendo la naturaleza y siempre han estado advirtiendo las consecuencias que puede ocurrir cuando desequilibren todo lo que es el sistema natural. Entonces no lo están tomando seriamente, no lo están tomando en cuenta y por eso es importante que nosotros sigamos hablando, pero también sobre todo sigamos defendiendo el territorio y ejecutando dentro de nuestros espacios la visión con la que hemos estado. Samela, tú comentabas hace un rato también que una de las grandes preocupaciones tuya y del colectivo con el que tú trabajas es precisamente el tema de los cambios climáticos que están viviendo. ¿Cómo te sientes tú con el concepto de justicia climática? ¿Es suficiente para la lucha de ustedes o hay otros temas que no están siendo tomados en cuenta? ¿Cómo te vinculas tú con ese concepto? Quando nós pensamos em justiça climática, nós pensamos em todos os povos indígenas que são diretamente afetados pelas consequências das mudanças climáticas, que não foram causadas por nós, que estão sendo causadas por grandes empresas, que causam grandes impactos ambientais. E, consequentemente, serão empresas que terão espaços de fala dentro da COP26, espaços que são importantes e que nada tem a ver com a preservação ambiental, mas sim com o lucro. As pessoas, os não indígenas, elas têm um pensamento sempre de lucrar, sempre de tirar da natureza e não devolver. O que os povos indígenas pensam totalmente diferente, porque nós pensamos a natureza como uma extensão do nosso corpo, como seres que vivem mutuamente, um
em relação do outro, um pelo outro. E quando nós pensamos em justiça climática, nós, povos indígenas, não estamos nesses espaços que são espaços de tomada de decisão, sendo que nós somos os principais afetados por essas mudanças climáticas, somos os principais afetados por essas questões de ganância. A gente vê duas crianças Yanomamis que morreram na semana passada, que estavam tomando banho no rio, serem sugadas por equipamentos de mineração e jogadas no meio do rio, mortas. São crianças que não podem mais brincar na beira do rio, são crianças que não podem mais tomar banho, porque há vários equipamentos da mineração degradando, criando feridas na terra, criando feridas na natureza. O que é justiça climática para a mãe dessas crianças? O que é justiça para essas crianças? O que é justiça climática para o povo Munduruku, que tem 80% da população contaminada por mercúrio? As crianças, pessoas doentes, os garimpeiros assassinando os nossos parentes, os fazendeiros assassinando os nossos parentes Guajajara por conta de território. O que é justiça climática para os povos indígenas que estão sendo ameaçados diariamente e não podem e não conseguem ter uma voz ativa em espaços de decisões, em espaços importantes de grandes empresas, de grandes pessoas que têm interesses que não são comuns, que não levam em consideração toda a nossa cultura, a nossa diversidade, a nossa especificidade, não levam em consideração que nós somos povos com línguas diferentes e que nós temos os direitos e os deveres de manter a floresta em pé, de ser sustentável, de manter a nossa cultura, nossos ritos, nossos rituais, sem deixar de ser quem nós somos e estar sempre aí. Davi Copenau, ele fala que os Yanomamis, eles seguram o céu para que ele não caia nas nossas cabeças. E eu falo que os povos indígenas em geral, que lutam pelo seu território, que lutam pela sua especificidade, pela sua identidade, eles seguram o céu para não cair na cabeça de todo mundo, porque não é só para a gente. O que é com o nosso território acontece consequentemente em outros cantos do país, em outros cantos do mundo. Mas as pessoas elas só vão se importar uma questão quando o céu da cidade delas fica preto, quando aconteceu algum agente climático que venha matar pessoas, como furacões, enchentes, tsunamis, chuvas ácidas, El Niño, Laninha, ninguém entende mais nada do que está acontecendo com o meio ambiente. É só aí que elas vão se importar. Aí elas vão lembrar do que os povos indígenas falaram, do que os povos indígenas ensinaram desde sempre. Elas vão lembrar do que as mulheres indígenas sempre estão ensinando, sempre estão falando, do que nós estamos avisando. Aí sim elas vão lembrar. Mas, por enquanto, para nós, não tem justiça. Não tem justiça climática. Ketty, ¿quieres agregar algo desde tu perspectiva con respecto al concepto de justicia climática? ¿Qué te dice, qué no te dice? Como decía una hermana, para nosotros quienes estamos en este medio día a día luchando, entendemos lo que es justicia. Yo no estoy de acuerdo con ese término, ni tampoco con el término defensoras o defensores ambientales, porque están reduciendo nuestras luchas a la defensa de los árboles o al tema de cambio climático. No tiene un enfoque de lo que nosotros hacemos, ¿no? Porque es la defensa de nuestros territorios, es la defensa de nuestras vidas, es la defensa de nuestra cultura, de nuestra identidad como pueblos. Para nosotros los impactos del cambio climático tienen que ver con nuestros derechos humanos. Por ejemplo, en la ciudad, cuando sufren los impactos del cambio climático, pues has salido con tu casaca y luego te sacas la casaca y no impacta casi en nada en tu vida, pero nosotros los pueblos indígenas sí. Por ejemplo, cuando las heladas matan tus cultivos o cuando viene la creciente y perdemos todo, afecta nuestra vida misma.
son los impactos de lo que sufrimos en nuestras vidas. No sé si se me está escuchando o creo que se ha quedado Sí, sí, paralizado. perfecto. No, sí, sí, ¿Aló? perfecto. Estamos todos atentos, atentas. Es igual, o sea, es la lucha colectiva, la lucha por la vida. Entonces, hablar de justicia climática es hablar de la justicia, del buen vivir de nuestros pueblos. No solamente es algo nomás impacta. Igual lo mismo cuando es los defensores, no, defensores ambientales, lo ponen como defensores de arbolitos. No somos defensores de la vida y no es una sola persona, es todo un colectivo, todo un pueblo quienes estamos detrás de estas luchas. Entonces, eso es lo que yo podría reflexionar. Perfecto. Buenísimo. Bueno, me gustaría hacerles una última pregunta y después, antes que se nos vaya Patricia, dejarles la oportunidad que ustedes mismas se hagan una pregunta que quisieran hacerse, si da tiempo, por favor. La última cosa que les quisiéramos preguntar es, obviamente todos estamos muy pendientes del COP26 y del cambio de clima y creo que todas, si no van en persona, sus compañeras de lucha van a estar allá. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué esperan específicamente que se logre en esta reunión de la COP? Samara, Samela, si quieres comenzar tú. A menos que te vayas hasta Há yendo uma ya grande Patricia aí. expectativa para que nós, povos indígenas do Brasil, Tenemos un estejamos ratito más. Espera. na COP26. Nós estamos criando estratégias e levando as nossas demandas para essas questões globais, para essas pessoas que têm esse poder aquisitivo, que têm esses poderes sobre mudanças climáticas. E nós estamos levando nossas propostas, nós queremos deixar nossa mensagem do que nós estamos passando no Brasil, quais são as nossas prioridades, de toda a questão ambiental que nós estamos sofrendo, toda a agenda anti-indígena que nós temos no Brasil. São vários projetos de leis que nós tivemos que passar esse ano, são projetos de lei que visam a não demarcação das terras indígenas, a revisão de terras indígenas já demarcadas, a abrir as reservas de proteção ambiental, fortalecer facilitamento da questão garimpeira, facilitamento da grilagem, e são coisas que vêm impactar automaticamente as nossas terras indígenas, os territórios demarcados, as reservas sustentáveis, e todas essas questões nós vamos levar para a COP26, para que as pessoas saibam que nós, povos indígenas, estamos tentando de um território que era 100% terra indígena, que agora só tem 13% de terra indígena demarcada. Consequentemente, as terras indígenas que mais são preservadas da fauna e da flora, nós estamos tentando manter a nossa biodiversidade, a nossa fauna, a nossa flora e toda a questão ambiental, sociocultural dos nossos povos. E isso está sendo ameaçado. E nós tivemos uma grande mobilização esse ano, que foi o Levante pela Terra, a mobilização nacional, Nossa Luta pela Vida e a Marcha das Mulheres, onde em Brasília nós conseguimos reunir 6 mil indígenas de vários territórios do Brasil. E nós estávamos lá, lutando para que um projeto de lei chamado PL 490 não passasse no Congresso Nacional. E nós ficamos por um mês, por semanas, esperando esse projeto de lei. E bancadas a favor do agronegócio estavam querendo aprovar e esse projeto de lei que levava em consideração um marco temporal, que diz que as nossas terras só são nossas a partir da Constituição do Brasil, que foi em 88, sendo que o nosso direito é originário. Nós estávamos aqui muito antes de Constituição, muito antes de Estado, muito antes de governo, e não faz sentido as pessoas, os políticos, quiserem datar uma data para dizer que nós somos donos do nosso território. Então, são várias atrocidades que nós estamos sofrendo aqui no Brasil, quanto a território mesmo. Então, indígenas sendo assassinados, crianças sendo mortas, e são muitos nossos territórios sendo queimados, e tudo isso nós vamos levar para a COP26. Nós queremos que as pautas indígenas sejam levadas em consideração, principalmente voltada para a questão ambiental. E que as pautas indígenas, nós indígenas consigamos mais espaços de fala do que as pessoas que estão ali
para defender algum agronegócio, alguma questão que venha impactar o nosso território. Que as pessoas levem em consideração e priorizem as questões indígenas quando se falam de meio ambiente. Perfecto, muchísimas gracias y seguro que lo van a lograr, Samela. Patricia, en el caso de Ecuador, ¿cuáles son las expectativas del colectivo de ustedes con respecto a la COP? ¿Qué esperan lograr? Bueno, personalmente considero de que después de estos 2 últimos años que han sido terribles para la humanidad, en la COP reaccionen y hagan caso. Si no quieren hacer caso a los pueblos indígenas, por lo menos hagan caso a la ciencia, que les está advirtiendo, a los científicos, que les está advirtiendo sobre el punto de no retorno. Y espero que puedan tomar en cuenta la visión de los pueblos indígenas. La visión y reconocer que gracias a esta lucha de los pueblos indígenas es que todavía podemos contar con bosques, porque si no, ya sería un desastre total. Y que países que han sido afectados como Alemania, como Australia, por graves inundaciones, presionen a otros países para que puedan tomar decisiones adecuadas. Porque he visto que cuando llegan allá se retrasan en puntos y comas y en vez de pensar en soluciones reales, están pensando en cómo negociar el clima. Y espero que por lo Así es. menos con todas las emergencias que ha pasado, el COVID, las inundaciones, los incendios, y que cada vez está una inestabilidad total, piensen en la vida de todos, no solo de los pueblos indígenas. Y ya no piensen que están haciéndonos un favor a los pueblos indígenas, sino que piensen que se están haciendo un favor a ellos mismos, a sus hijos, a sus futuras generaciones y tomen decisiones adecuadas. Y obviamente para presionar, ahí vamos a estar con nuestras propuestas, con nuestra visión y con nuestras informaciones. Excelente, muchísimas gracias, Patricia. Ketty, en el caso de Perú, ¿qué expectativas tienen con respecto a la COP? Bueno, esto es una COP más, ¿no? Pero es una COP que en medio o pandemia, diríamos, donde la madre naturaleza nos ha demostrado que sin nosotros, sin él se recupera muy bien. En pocos meses hemos podido notar eso y esperamos estas reflexiones porque son 26 años cumbres climáticas en la cual a veces se avanza, a veces se retrocede, que los países grandes también no toman conciencia por lo mismo. Luego de habernos replegado en nuestros hogares, en nuestros territorios, o ustedes en la ciudad, en sus departamentos, por 6 meses o un año, han vuelto a destruir el planeta. Con mucha fuerza, el tema de los ciberes, todo tiene que ver con nuestra madre naturaleza. Esperemos que los países lleguen a tener conciencia, por lo menos después de la pandemia habrá reflexiones, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de participar en varios países y a veces, ¿por qué? Porque China se retiró, porque Estados Unidos se retiró de la negociación, muchas veces no se avanza. Nosotros los pueblos tenemos mínima participación en el pabellón de pueblos. Tenemos nuestros eventos propios, luego vamos a ver ahora los acuerdos que hacen en el Caucus. Bueno, pero finalmente lo que queremos es considere la naturaleza como sujetos y sujetas, que los países reflexionen. Es mucho pedir que entiendan los paradigmas que los pueblos indígenas pues proponemos. Sin embargo, esperamos que la pandemia haya hecho reflexionar a los países también, ¿no?, de Occidente y a nosotros mismos para poder respetar a la madre naturaleza y que no sea un discurso más, un tratado más, un tema del Acuerdo de París no se implementa. Debe ser un espacio que los países vayan a rendir cuentas qué están haciendo con respecto a estos temas climáticos, ¿no? Si esperemos que, bueno, haya buenos resultados de esta COP post-pandemia o en medio de la pandemia. Sí, bueno, estamos todos con grandes expectativas y esperemos que los aprendizajes, como dicen ustedes, de la pandemia, pues hayan servido para algo, para cambiar realmente el curso de cómo va el mundo, ¿no? Estamos llegando ya al final del tiempo que teníamos estipulado.
y sabemos que Patricia tenía otras cosas que hacer y se está gentilmente quedando un poquito más para que podamos terminar bien. Queríamos dar la oportunidad, sabemos que ustedes no se conocían antes de este webinar, entonces, bueno, obviamente esto les dará posiblemente y ojalá la oportunidad de hacer redes y conectarse también aún más con otros grupos con intereses parecidos. Si tienen algún comentario o pregunta que quisieran hacerse, nos gustaría que lo hagan, darles esa oportunidad antes de hacer el cierre. Creo que Paul Heritage quiere también dar unas palabras al final para cerrar. Pero antes de pasarle la palabra a Paul, ¿alguna pregunta, comentario que se quieran hacer una a las otras para aclarar algún punto con respecto a sus luchas? ¿Que quieren aprovechar este espacio? Am, Sabemos que la Amazonía de Brasil es sumamente importante para nuestros bosques amazónicos en nuestros países, porque tiene el 60% de la Amazonía. Y en vista de eso, en la última marcha de mujeres que pasó hace casi un mes, una delegación de las mujeres amazónicas estuvo en Brasil para apoyarlas también, para decir, aquí estamos, hermanas indígenas, vamos a ir juntas a luchar en la defensa de la Amazonía. Y eso creo que tiene que seguirse repitiendo, fortaleciéndonos poco a poco para defender, en este caso, como soy amazónica, nuestra Amazonía, que es vital para la humanidad. Eso no es. Sí, es un punto excelente, Patricia, la idea de que realmente la interconexión entre los pueblos y sus propias redes y organizaciones es cada día más importante, ¿no? Y es se hace cada día más imperante que se fortalezca para que el esfuerzo colectivo agregue a a la ducha, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí, yo también Samela, Ketty. quería continuar Ujú. el comentario. Bueno, se presentan desafíos ante nuestras luchas frente al cambio climático, que la entera en los paradigmas, ¿no? Como Ujú. pueblos originarios, conexión de naturaleza. Y también quisiera dirigirme a ustedes que están tan lejos, ¿no? Están tan lejos de acá, pero que igual que acompañen luchas, ¿no? Conciencia desde la sociedad civil, ¿no? Dando conciencia, luchas no es como el pensamiento, ¿no? Pues, edificios, coches, no, sino nosotros dar oxígeno, agua dulce para la humanidad, ¿no? Y, Ujú. y acá estamos, ¿no? Tres mujeres amazónicas de diferentes países, ¿no? Quien heredamos esta identidad, esta cultura hacia nuestros hijos. Es importante, dice Patricia, hacer nuestras luchas, hacernos visibles cada vez más, también se vaya visibilizando nuestras propuestas como organizaciones Amazon, como organizaciones de mujeres también, el rol tan difícil muchas veces ser visible. Entonces, dirigirme a la sociedad en general para que se pueda reflexionar el daño que le está a la Pachamama, a la madre naturaleza, o como lo dijo el Papa, ¿no? Cuidemos la malogría, la casa, qué estamos haciendo cada uno de nosotros, dar esta casa grande. Entonces, Ujú. la conciencia de también en las políticas de los gobiernos, pues, ¿no? Eso. Sí. Muchas gracias, Ketty. Sí, yo creo que si hay una cosa que cada vez, por lo menos desde la academia, que es donde yo estoy, donde también está Paul Heritage y este proyecto, una cosa que nos da también mucha alegría es sentir que hay un compromiso cada vez más fuerte por parte de las universidades y de las academias, de muchas organizaciones, de realmente entrelazar los esfuerzos de una manera mucho más eficiente y hacer, como tú dices, un compromiso personal, individual, por cambiar también nuestros valores y formas de vida, porque no es nada más un tema de cambiar patrones económicos, es que realmente la sociedad global tiene que cambiar con respecto a hacia dónde va la humanidad. Y creo que hay un compromiso
un compromiso no solamente desde el punto de vista de nuestro trabajo, cómo nos interconectamos con los pueblos indígenas, sino también cómo asumimos eso en nuestra vida diaria, en nuestras actitudes y nuestros comportamientos, ¿no? Y tiene que haber mucha coherencia para que el cambio que necesita el mundo se pueda dar. Y Samela, ¿quisieras hacer algunas palabras de cierre? También con tus compañeras, algo que quieras compartir. Eu só gostaria de agradecer a estar presente nessa mesa com grandes mulheres, composta por mulheres, são grandes mulheres. Nós estamos na Amazônia, como a Parenta falou, em países diferentes. E nós, mulheres, nós somos a cura da terra. De acuerdo. Bueno, yo creo que Patricia se tiene que ir. Muchísimas gracias, Patricia, por haber estado con nosotros un poquito más. Muchísimas gracias a las tres. Ha sido un placer conocerlas y compartir con ustedes todo su proceso de lucha. Les deseamos todo lo mejor y vamos a seguir conectados y esperando que nuestros esfuerzos comunes den buenos frutos. Le vamos a dar la palabra a Paul Heritage para que cierre este webinar. Y caso de solidaridad desde Inglaterra. What a great event. Thank you so much to everyone that's been with us. What an amazing opening event. I know that Takuman Kwikuru, who's been co-creating this series with us over the last 3 years, he's going to be so excited to hear this amazing debate from Indigenous sisters. That's a great phrase to have learned today. I'm amazed that such joy, such beauty can come from a debate that's about such trauma, such tragedy, such enormous threat we all face. And you are a lesson to us all in the way in which you can travel through all those different ideas and emotions and the strength that you show to join us in the Academy, as Iokini has just been saying, to build those bridges with us. So thank you. And so much there to take forward to COP26, to reflect and to respect. That was a beautiful phrase that I heard today. And I thought the debate really showed how we can reflect and respect and how we must learn together about these ways of living together. So thank you for everyone that's been part of it. Particularly like to thank our translators, without whom of course this would not be possible, and to thank in particular from the People's Palace Projects team, Eula and Alexandra, because this has been an amazing achievement in intercultural dialogue, and it is just the start of our series of 5 webinars. So we hope you can be with us again as we travel through these debates, these ideas, these worlds that are being shared with us. Thank you to everyone.